Buenas tardes, señores estudiantes. Hoy vamos a revisar los trabajos colaborativos que hicieron el día de ayer. Muy bien. Empezamos, señor Isaac. Ya dice. El tema que nos toca exponer es de herramientas y destrezas gramaticales. Las principales herramientas gramaticales con que contamos para escribir un buen documento en español son la morfología. La morfología es la rama de la lingüística que estudia. La morfología es la rama de la lingüística que estudia la estructura interna de las palabras para definir y clasificar sus unidades, las variantes de las palabras y la formación de nuevas palabras. Por ejemplo, gato. Gat es el lexema y la O es la morfema con significado de género masculino. La síntesis. Parte de la gramática que estudia el modo en que combina las palabras y los grupos que éstas forman para expresar significados, así como las relaciones que se establecen entre todas estas unidades. Ejemplo, el pájaro está volando hacia el nido. El pájaro es el sujeto, el núcleo del sujeto es del pájaro, el predicado está volando hacia el nido y el núcleo del predicado está volando. La semántica. El término semántica se refiere al estudio de diversos aspectos del significado, sentido e interpretación de signos lingüísticos como símbolos, palabras, expresiones o representaciones formales. Ejemplo, la naranja es una fruta, significado denotativo. Estoy buscando a mi media naranja, significado connotativo, una persona que me complemente. La ortografía. La ortografía es el conjunto de reglas y convenciones que rigen en el sistema de escritura habitual establecido para una lengua estándar. Ejemplo, brazo. Ya que hay una regla de ortografía que indica que se escribe con B antes de cualquier consonante. Igual garaje, que se escribe con J, las palabras que terminen en AG. La puntuación. Los signos de puntuación son todos aquellos signos ortográficos que en un texto escrito delimitan la frase y los párrafos establecen la jerarquía sintáctica de las proporciones para conseguir estructurar el texto, ordenan las ideas y la jerarquizan en principales y secundarias. Los principales signos de puntuación son punto, se emplean al final de una oración con sentido completo, coma, señala una pausa breve dentro del enunciado. Punto y coma indica una pausa mayor que la coma. 2 puntos, se utiliza para llamar la atención de los que continúa, que está conectado directamente con el texto precedente. Signos de interrogación, enmarca enunciados interrogativos directos, ya sea parciales o totales. Signos de exclamación, enmarcan enunciados exclamáticos, interjecciones o frases interjectivas. Puntos suspensivos, se usan para señalar una interrupción o un final vago del enunciado. Raya o guión, se emplea como signo simple, por ejemplo, al inicio de los diálogos de un texto narrativo, o bien como un signo doble para enmarcar un término o fragmento de discurso. Paréntesis, se utiliza para enmarcar aclaraciones o informaciones complementarias. Corchetes, al igual que los paréntesis, se emplean para enmarcar información complementaria o aclaratoria. Comillas, constituye un signo ortográfico doble y existe de 3 tipos, las latinas, españolas o angulares, las inglesas y las simples. Bueno, a continuación mis compañeros dicen. Ya, muy bien. Entre los principales tipos de gramática o enfoques en el estudio de la gramática se encuentran los siguientes. La prescriptiva o normativa es la que presenta normas de uso para un lenguaje específico y suele aconsejar en contra de las construcciones no estandarizadas. La descriptiva intenta describir el uso actual de una lengua evitando juzgar en forma prescriptiva. ¿Qué pasó, chicos? Disculpe. Ya le tocaba al compañero José Buñay. Dicen, disculpe, estaba con el audio apagado. Ya. Ya. Entonces, de nuevo. La tradicional es la colección de ideas acerca de la gramática. Las sociedades occidentales han heredado de Grecia y Roma. En la gramática tradicional se divide en oraciones, sintaxis, verbos, sustantivos, adjetivos, adverbios, pronombres, etc.
La funcional es una visión general sobre la organización del lenguaje natural, formulada por Simón Dutt, que contempla 3 normas básicas de adecuación. La tipología, que implica la aplicación de reglas a cualquier lengua. La pragmática, que promueve la aplicación de los enunciados a la interacción en la comunicación. Y la psicológica, por la que trata de ser compatible con los mecanismos psicológicos involucrados en el procesamiento de un lenguaje natural. También tenemos en la funcional, también tenemos 3 fenómenos sintácticos que son la interrogación parcial, la coordinación, la posibilidad de conmutación. En la generativa, es un enfoque formal para el estudio sintáctico de las lenguas que puede en algunos sentidos generar las expresiones bien construidas de una lengua natural. Gracias, Licen. A continuación, compañeros. Ya. Casos de tildación. La tildación es parte muy importante dentro de la ortografía. Por medio de las tildes discriminamos el significado de algunas palabras que se pueden prestar para confusión al prescindir de este pequeño signo, incluso si no lo usamos correctamente. Según donde tengan el acento, las palabras y su terminación se clasifican en agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Estas palabras también dependen de su terminación, al menos en el caso de las agudas y graves. Y por último, también debemos considerar si tiene solamente acento prosódico o tilde. Vale brindar la atención que se merecen 3 casos especiales: la acentuación diacrítica, enfática y diéretica. Acento prosódico es la mayor fuerza de voz con la que se pronuncia determinada sílaba dentro de una palabra, es decir, la que tiene mayor intensidad en su pronunciación. Bien sea, digamos, inflación, belleza, jarra, mesa. Como vemos en estos 3 ejemplos, no necesariamente llevan tilde, la sílaba que contiene la mayor fuerza de voz. Tilde es la visualización o materialización de esta mayor fuerza en la pronunciación. La tilde se presenta por medio de una raya oblicua sobre la vocal correspondiente de acuerdo con la reglamentación que se consignará a continuación. Palabras agudas. Las palabras agudas son aquellas que tienen la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Estas palabras se tildan cuando terminan en N, S o vocal. Sin tilde, digamos bien sea amistad, sal, amor, pared, cortar. Con tilde, subió, maní, Andrés, Jesús, cantó, corazón. A continuación, mi otro compañero. Palabras graves son aquellas que llevan el acento y o tilde en la penúltima sílaba. Se tilda como no terminada en S, N, S o vocal. Sin tilde, acento, ejemplo, sentimiento, examen. Con tilde, árbol, fútbol, azúcar, lápiz, césped. Excepción. Hay palabras graves que se tildan a pesar de terminar en vocal. Esto se puede ver cuando tenemos un hiato IA y se emplea la tildación para romperlo. María, acofonía, antipática. La palabra esdrújula, las palabras esdrújulas son las que llevan mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba y todos llevan tilde, sin excepción de la esdrújula, exámenes, espíritu, oxígeno, didáctico y válido. Las palabras sobre esdrújulas son aquellas que llevan el acento en la sílaba anterior a la antepenúltima del mismo modo que las esdrújulas.
Se tildan todas, sin excepción. Regularmente son verbos que van con complementos directos, indirectos o son adverbios. Véndemelo fácilmente, repetíselo frívolamente, juégatelo. Juguete. Tilde diática. Se emplea para diferenciar palabras que se escriben exactamente de la misma manera, pero de su carga semántica y significado de diferencia. Sin tilde, el, tú, mi, sé, que, papá. Con tilde, el, tú, mi, sé, que, papá. A continuación va mi compañero. Ya, yo les voy a dar a conocer sobre la tilde enfática. La tilde enfática se aplica en pronombres y adverbios interrogativos y exclamativos. Tales palabras como son quién, ya sea qué también, cuál, cuáles, todas las palabras que tengan en el objetivo de ser utilizadas con la intencionalidad de preguntar o reclamar algo. Así como dice unos ejemplos abajo, quien llegue último lava los platos. Quien llegue último. ¿Cómo es la finca de Juan? ¿Cómo te extrañamos? Otros amigos quería quién te crees que eres, porque está, digamos, haciendo una reclamación, ya que el objetivo de esta tilde es incrementar la fuerza de la expresión. Otra sería cuánto le debo, digamos, cuánto le debo a don Jorge, digamos, ya, cuánto, porque está la palabra utilizando la tilde. Otro ejemplo sería son todas lindas, no sé con cuál quedarme, sería un ejemplo en donde está en la mitad está utilizando la tilde en la palabra cuál. En cambio, la tilde diarética, esta se emplea cuando existe una combinación de vocales, sea abierta y cerradas. Las vocales abiertas o fuertes son la A, la E y la O, y las vocales cerradas o también llamadas débiles son la I y la U. Entonces, esta se utiliza siempre y cuando haya un hiato o un diftongo. ¿Y qué significan esto? Un diptongo es cuando al separar las sílabas de una palabra nos damos cuenta que hay unas dos vocales juntas en la misma sílaba. Digamos, un ejemplo sería reina, ya que Señores, re y por rey favor. es una, No me escucha, señor Naranjo. no dice, Le estoy recién. diciendo que le estoy llamando la atención porque está hablando mal. No se dice aiga, se dice haya. Ay, disculpe, dice. No, es que no disculpe, ustedes ya tienen que ir corrigiendo esos vulgares que tienen en el lenguaje. Ya es Ya, la universidad. claro, claro, ya, dice, disculpen eso. Entonces, en cambio, el aito, eso es sumamente al revés, ya es en donde se usan las palabras cuando existen en diferentes sílabas. Digamos, un ejemplo eh, sería maíz, ya que la ma es una sílaba y i sería otra sílaba, y entonces están separadas las palabras unidas, las vocales unidas, que es la a y la i. Y en cambio, en la tilde vuelta se utiliza sí mismo, donde aquí como nos dice Paul, hay dos sílabas y existen separación. Y lo mismo sería otra Saúl y Raúl y así otros ejemplos. Eso sería todo. Y eso sería todo, Listen. Listen, Ya, y disculpe, estoy diciendo que no hay bibliografía, no hay carátula. Es lo que, bueno, carátulas, sí había, Listen. diapositivas nomás. El carátula sí teníamos, Listen. No me percaté. No me percaté. Le vuelvo a compartir. No, ya cuando les voy a calificar, que son grupo 1, ustedes ya. Ya, Listen.
Y dicen, hay compañeros dicen que están en sala de espera, si es que le puede dejar ingresar, Nadie por tengo favor. en sala de espera. A nadie. Ahí sí no sé quién será, pero no tengo a nadie en sala de espera. Está la sala de espera aquí. Bueno, chicos, antes de continuar, se me había pasado por alto, ¿no? Pedirles disculpas porque realmente en estas fechas que son el carnaval, siempre nos ocupan para una cosa y para otra cosa y a veces, y también encima tenemos que dar clases, ¿no? Entonces no estaba preparada esta clase, pero como ya la hicieron, y ahora la mejor presentación es la que se va a poner en la plataforma para que sea leída, ¿no? Para que sea estudiada. La mejor presentación. La que voy a hacer de nuevo yo todos ustedes ya lo hicieron. Entonces vamos con el grupo 2, por favor. Ya le compartimos pantalla. Se visualiza el archivo. Disculpe, compañero, ¿alguien me puede confirmar? Sí, compa, ahorita está eligiendo el documento. No, ya está abierto el documento, no sale. No se visualiza el documento. No. No me deja compartir los de PDF. ¿Algún compañero del grupo puede compartir? Por favor. No se comparte. No me deja los PDF, Listen, es algo que tengo. Es que es la nueva versión que salió del Windows, no me deja compartir PDFs. Yo le compartí, si se puede ver. A ver, ahí está tú. Ah, sí está, sí está. Pues ponla desde el inicio. Ya nosotros somos el grupo 2. Los compañeros que conforman el grupo 2 están aquí en la carátula. Es Arevalo, Barzola, Cabezas, Carlosama, Garzón, Paladines, Luna, Quinatoa y mi persona. Nosotros escogimos para hacer la investigación un ensayo, el modelo un ensayo para presentarlo de una manera detallada y con introducción, objetivos, desarrollo y conclusiones. Entonces, para este ensayo, el tema de herramientas y destrezas gramaticales, utilizamos una metodología de investigación. Utilizamos algunos temas que ya vimos anteriormente, como la prelectura, escoger el tema, los argumentos y la introducción del trabajo. ¿Puedes hacerlo un poquito más grande, por favor? La introducción de este trabajo es en sí la investigación para conocer las destrezas gramaticales que existen, porque nos dimos cuenta que en el habla común estas reglas están ya como que no utilizando tanto porque se ha como que dañado un poco lo que es la escritura. Entonces, el tema en sí quiere decir que todas estas reglas que vamos a presentar a continuación sirven para leer mejor, de manera ordenada, las palabras sean tildadas correctamente, los puntos o signos que se utilizan en los textos como el punto, la coma, y también la forma para leer, que esto nos ayuda un montón y que va variando dependiendo el idioma que se hable, porque no son las mismas reglas gramaticales las que se utilizan en el español
que las que se utilizan en inglés, por ejemplo, la conjugación de los verbos o la síntesis. Por ejemplo, en el español la palabra nosotros ya sabemos que se refiere a los hombres, pero en el inglés Sintaxis, we no es, puede ser a hombres o mujeres. yo no sé por qué no me escuchan cuando les estoy llamando la atención, es sintaxis. Ah, sintaxis, perdón, dice. Sintaxis, ya. Y tildado, ¿no es cierto? Sintaxis, sí. Ya, entonces a continuación voy a presentarle los objetivos, que el principal que le pusimos aquí es que uno de los objetivos es ofrecer a los alumnos las herramientas lingüísticas, estilísticas y discursivas que les permiten corregir y perfeccionar su capacidad de redacción, su estilo y desarrollar un amplio dominio de la lengua. Para el desarrollo tenemos la gramática como herramienta básica para escribir. Entonces a continuación va a explicar esto mi compañero el concepto. Las herramientas y destrezas gramaticales. La gramática es una herramienta vieja como vigente y extremadamente útil de parte del estudio general del lenguaje denominado lingüística. Establece las reglas y las normas y del uso del lenguaje y nos permite mantener una comunicación fluida y legible. Utilizar las reglas de manera correctamente evita malos entendidos. Genera buena impresión en los lectores y asegura de lo que queremos transmitir sea claro o contundente. Cada lengua tiene su propia gramática, aunque casi todos comparten conceptos que nos ayudan a la estructura del lenguaje en la hora de hablar o de escribir. Como podemos visualizar, aquí tenemos los tipos de palabras, sustantivos, que es perro, palabras que en nombre de los adjetivos como animales, perro, Madrid o chico, adjetivo, guapo, brillante, sencilla y grande. En los verbos, comer, saltar, bailar, dormir, determinantes, está, mis, la, primero. Pronombres, nosotros, ellos, aquello, este. Adverbio, aquí, quizás, mucho, mañana. Preposiciones con a, hacia, sobre. Conjunciones, es decir, pero, por qué, aunque. Las principales herramientas gramaticales con las que contamos para escribir es un buen documento en español. Son la morfología, la síntesis, la semántica, la ortografía y la puntuación. A continuación, mi compañero. Entre los principales tipos de la gramática o enfoques en el estudio de la gramática se encuentran los siguientes, que son los más importantes: la prescriptiva o normativa, la descriptiva, la tradicional, la funcional y la generativa. La prescriptiva o normativa es la que presenta normas de uso para el lenguaje específico y se suele aconsejar en contra de las construcciones o estandarizadas. La descriptiva intenta describir el uso actual de la lengua, evitando juzgar en forma prescriptiva. La tradicional es la colección de ideas acerca de la gramática que las sociedades occidentales han heredado de Grecia y Roma. La funcional es la visión general sobre la organización del lenguaje natural, formulada por Simon Dyke, que contempla 3 normas básicas de la educación tipológica, que implica la aplicación de reglas a cualquier lengua; la pragmática, que promueve la aplicación de los enunciados a la interacción de la comunicación; y la psicología, por la que trata de ser compatible con los mecanismos psicológicos involucrados en el procedimiento del lenguaje natural; y la última, la generativa, que es un enfoque formal para el estudio sintáctico de las lenguas, que pueden en algunos sentidos generar las expresiones bien construidas en el lenguaje natural. El compañero Kevin, creo que le tocaba, pero no sé si está aquí. Sí, compañero. Clasificación. Lengua. En lengua es la gramática y la ortografía. 2, lenguaje escrita y lengua oral. 3, ortografía. Aquí se encuentra la acentuación, la puntuación y mayúsculas, gramática, fonología, morfología y sintaxis, clases de palabras. En la ortografía encontramos la acentuación, usos de mayúsculas y las minúsculas, y también el uso de signos de puntuación.
Acento prosódico. Es la mayor fuerza de voz con la que se pronuncia determinada sílaba dentro de una palabra, es decir, la que tiene mayor intensidad en su pronunciación. Bájale un poco, compañero Antonio. Como vemos en estos tres ejemplos, no necesariamente llevan tilde la sílaba que contiene la mayor fuerza de voz. Tilde es la visualización o materialización de esta mayor fuerza en la pronunciación. La tilde se representa por medio de una raya oblicua sobre la vocal correspondiente de acuerdo con la reglamentación que se consignará a continuación. Recuerde que acento y tilde no son lo mismo. Palabras agudas. Las palabras agudas son aquellas que tienen la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Esta palabra se tilda cuando termina en N, S o vocal. Sin tilde. Amistad, sal, amor, pared, cortar. Con tilde. Subió, maní, Andrés, Jesús, cantó, corazón. Palabras graves. Son aquellas que llevan el acento o tilde en la penúltima sílaba. Se tildan cuando no terminan en N, S o vocal. Sin tilde, acento, ejemplo, sentimiento, examen, con tilde, árbol, fútbol, azúcar, lápiz, césped. Excepción. Hay palabras graves que se tildan a pesar de terminar en vocal. Esto se puede ver cuando tenemos hiato y emplea la tildación para romperlo. María, cacofonía, antipatía. Palabras esdrújulas. Las esdrújulas son las que llevan la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba y todos llevan tilde en excepción. Esdrújula, exámenes, espíritu, oxígeno, didáctico, válido. Palabras sobre esdrújulas. Son aquellas que llevan palabras sobre esdrújulas. Son aquellas que llevan el acento de la sílaba anterior a la antepenúltima, del mismo modo que las esdrújulas se tildan todas, sin excepción. Regularmente son verbos que van con complementos directos e indirectos o son adverbios. Vendémelo fácilmente, repíteselo frívolamente, tilde didáctica. Se emplea para diferenciar palabras que se escriben exactamente de la misma manera, pero su carga semántica o significado es diferente. Sin tilde, él, tú, mi, sé, que, papá. Con tilde, el tú, mi, sé, que, papá. A continuación, mi compañero. Categorías no flexibles. Proposiciones, régimen proposicional de las verbos, requisismo, quisismo, adverbio, colaboración del adverbio, conjunción. Gramática verbal, tiempo, modo, aspecto, tiempos verbales del español, uso del modo subjetivo y del condicional, correlación de los tiempos verbales, estilo, directo, indirecto, voz pasiva, verbos impersonales, verboides, usos del gerundio, infinitivo y participio. Categorías gramáticas que existen. Sustantivos, adjetivos, verbales, verbos, artículos, pronombres, adverbios, proposiciones y conjunciones. Aquí se van a dar algunos ejemplos más detallados y con dibujos para entender un poco mejor cada una de estas que mencionamos acá arriba. Sí, profe. Tenemos que las categorías gramaticales son la clasificación de las palabras según sus tipos. En los sustantivos tenemos los sustantivos comunes, propios, concretos, abstractos, individuales y colectivos. Ya, como podemos ver aquí. Un ejemplo de sustantivos comunes tenemos aquí que no sería la diferencia de otros de su misma especie. Los propios que permiten diferenciar a otros de su misma especie. Los concretos que pueden ser percibidos por los sentidos. Los abstractos aquellos que no tienen presencia física. Los individuales que nombran en forma particular a un solo elemento. Los colectivos que hacen referencia a varios elementos.
Después tenemos los adjetivos. Los adjetivos son los que nos expresan una cualidad. Como podemos ver en el ejemplo, azul, colorido, oscuro, caluroso, amistoso, alto. Los artículos son los que se definen el género o número de un sustantivo. Como por ejemplo, el, la, los o las. Tenemos los pronombres. Los pronombres son los que designan a un ejemplar sin nombrar su nombre. Por ejemplo, yo, tú, nosotros, él, ella, ellos. El verbo. El verbo es la palabra que expresa acciones, procesos, estados o existencia que afecta a las personas. Por ejemplo, cantar, llover, reír. A continuación, mis compañeros. Los diferentes tipos de curso de la gramática. La teoría de gramática respectiva se desarrolló a principios del siglo XX y trata de cómo usar el lenguaje de una manera adecuada o socialmente aceptable. La gramática descriptiva, que examina cómo se estructura la gramática y no tiene en cuenta lo que se considera socialmente aceptable o no. La semántica, que es el estudio de cómo las palabras y oraciones se transmiten significado. Como conclusiones, tenemos que aprendimos los diferentes tipos de gramática para una correcta escritura y síntesis de palabras con el adecuado uso de signos gramaticales y sus reglas para desarrollar la escritura y la correcta lectura de artículos o tareas. Vale, Alicia. Con un resumen de todo lo que hemos visto en el documento de investigación y lo que dieron los compañeros, en resumen se puede decir que son herramientas que existen para que tengamos un buen dominio de la lengua, la manera en la que escribimos, desde una simple palabra hasta cómo se conjugan las letras, el acento que damos a cada una y la coherencia que puede haber en las palabras anteriormente dichas, palabras sencillas y oraciones complejas para poder escribir textos. O también no solamente se puede hacer para escribir, son indispensables para que podamos tener un buen dominio a la hora de expresarnos, la manera como nos comunicamos, escribimos nosotros mismos y también como nos comunicamos, como dije anteriormente. Y esto sería, Alicia. Ya, muchísimas gracias. Por favor, déjenme compartir el próximo grupo. Ya, Alicia, ya dejo de compartir. ¿Qué pasó? Solo 2 grupos nomás se nos dicen. Somos solo 2 grupos. Grupos. Sí. Por lo menos nuestros grupos para tener más información. Deme un minutito que voy a revisarla. Déjenme detenerme a revisar. Bueno, las exposiciones han estado muy buenas y vamos a reforzar un poquito. Lamentablemente se me ha caducado la licencia de PowerPoint en la mañana y quedaron en darme poniendo hasta la tarde, pero no me pusieron y por eso no hice mis diapositivas de esta clase. Entonces las voy a ir referenciando desde la guía metodológica, ¿no? Esta es prácticamente nuestra última clase del parcial. Entonces, ¿ya les dieron los horarios de examen? Sí, Alicia, ya nos dieron. Sí, profe. ¿Cuándo nos toca el examen? Esta misma hora creo que era por la otra semana.
Por eso Miércoles. a las 6. Ujú. Ya. Bueno, entonces, bueno, ustedes no son muchos, no hay mucho problema en lo que es ya la toma del examen y la socialización de notas, ¿no? Entonces voy a compartir la pantalla para que observen. Aquí tenemos herramientas gramaticales. Primero tenemos la semántica. Son los significados de las palabras y sus combinaciones generadas por el léxico y la sintaxis. Si hay una alteración en la sintaxis o en el aspecto fónico, el significado de un mismo enunciado puede variar. Por ejemplo, el camino, él caminó. Y como signo de pregunta, él caminó. Entonces tenemos un ejemplo así, ¿no? Es muy importante el uso de los signos de puntuación, de los signos de exclamación, cuando nosotros escribimos. Porque si nosotros escribimos una frase y en esa frase queremos hacer una pregunta y no le ponemos el signo de pregunta, y por ningún lado será frase. ¿Ya? En este acto las variantes de significado están dadas por las variantes en la que se acentúan los signos de puntuación y demuestra los diferentes significados que tienen las palabras. Aquí tenemos, por ejemplo, vamos a hacerle un corte a la palabra ortografía. Entonces, orto es que viene del prefijo que significa correcto, recto o como debe ser. Esta palabra orto también se utiliza en alguna parte del cuerpo humano en la medicina, ¿no? ¿Sí? Entonces, grafía, letras o signos que se emplean para poder representar sonidos. Y junto todo, la ortografía es de la parte de la gramática que estudia el uso al escribir de las letras, acentos, mayúsculas, signos auxiliares de lectura para poder ser comprendidos e intercambiarlos correctamente cuando se lea. Entonces aquí tenemos características, categorías gramaticales en el español. Entonces tenemos la categoría gramatical, tenemos el sustantivo. Las características semánticas del sustantivo es la palabra que designa un ser real, ejemplo Simón Bolívar, o un ser imaginario, ejemplo un dragón. Concreto, olor putrefacto o abstracto de bondad. O sea, por ejemplo, aquí tenemos, nos dice, se designa a un ser real, ya, Simón Bolívar. Un imaginario, un dragón, ya. Entonces, también podemos ver que puede definirse algo concreto, como por ejemplo, algo que está oliendo mal, o abstracto como bondad. Las características morfológicas del sustantivo, según su forma, tienen género, niño, niña, actor, actriz, carnero, oveja. ¿Sí? Aquí dice el cabeza, la cabeza. Los números, reloj, relojes. Aquí es la tesis, las tesis. El pez, peces. Y se presenta una tercera persona gramatical, ¿sí?
porque hablamos en primera persona gramatical, sería yo. La segunda persona sería él y la tercera serían ellos. Cumple características y funciones en la organización. Sujeto Marixa corre, por ejemplo, el sujeto de las que no, Marixa corre. Aquí tenemos un complemento verbal, tiene que ser el complemento verbal es corre. Estudié con Esteban. ¿Cuál creen que sea aquí el complemento verbal de estudié con Esteban? Sería con. No. Estudié conjugado al pasado, ¿no? Estudié. Es un verbo. No, sí, ese es un verbo, pero de estudiar. Por eso estudiar. Pero estamos hablando de una conjugación del verbo, ¿no es cierto? Entonces, viene a ser un verbo, aunque todos los verbos, aunque todos los verbos en infinitivo son ar, ir, ¿no es cierto? Eso tenemos que tener en cuenta. El complemento no verbal, lejos de Iván. Entonces aquí no hay nada, está solamente el núcleo del complemento verbal. O compré unos zapatos para Patricia. Entonces, para que se convierta en oración, una oración tiene que tener el sujeto, o el predicado, el verbo, y qué más es, se me fue. Ayúdenme. Sujeto. El sustantivo. Verbo, complemento y sustantivo. Sí, sujeto, verbo y predicado. Esas son las tres partes de una oración. Vamos a ver algo del pronombre. Al igual que el sustantivo, el pronombre designa un ser, expresa una persona gramatical, primera, segunda o tercera persona según corresponda. Se mantiene según el género y número. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. También se presenta en formas completas o acoporadas. Se presenta en formas tónicas y átonas. Se clasifica en personales reflexivos, demostrativos, posesivos, infinitivos, numerales, relativos, exclamativos, relativos, exclamativos e interrogativos. Entonces, las características del pronombre reemplaza al sustantivo durante sus funciones, que puede ser el sujeto. Ella corre. Complemento verbal. Estudié con él, complemento no verbal. Lejos de él, núcleo del complemento, y compré eso para ella. Vamos a ver qué dice del adjetivo. Estamos haciendo un desglose de lo que es las categorías ortográficas. Entonces estamos hablando de la oración, ¿no es cierto? Entonces ahora vamos a ver lo que es, estas son herramientas gramaticales, ¿no, chicos? El adjetivo añade una característica al sustantivo, delimita y aclara la comprensión de la ciencia, prolifera en todo el mundo, carece de género y número y la forma de sustantivo. Por esta razón, concuerda con los sustantivos, los estudiantes responsables aprueban el ciclo. El adjetivo cumple con algunas funciones de modificador directo, adjetivo independiente. Los niños leen cómics como calificando un epíteto
Los niños creativos leen cómics como atributo y predicamento. Los niños son 99, los niños son 99, admiradores de los superhéroes. Pueden sustantivarse a ebrio manejó su auto. El verbo, vamos a hablar del verbo. Esta palabra presenta una acción realizada, recibida por el sujeto y esencia o estado de existencia. Su forma presenta tiempo, persona, número, modo y espacio. Cumple con la función del predicado o núcleo del predicado. El texto científico transmite información verificable. Puede funcionar como predicatoide o núcleo del predicatoide. El texto narrativo cuenta los relatos que son inventados por el hombre. Bien. Entonces, estamos hablando del verbo, ¿no? Realmente cuando se realiza los cuestionamientos para eso de preguntas, siempre tenemos que usar un verbo. Sea un verbo infinitivo, aplicar, enseñar, guiar. Cuando hacemos nuestros objetivos en una presentación que tenemos que hacer, los verbos tienen que ser siempre en infinitivo. Tenemos el adverbio que significa etimológicamente en latín junto al verbo. Tiene su propio significado circunstancial. Las más utilizados en la cadena a hablar por tiempo, lugar, modo, cantidad, afirmación y negación. Al igual que el adjetivo carece de género y número, por lo que puede ser variable o invariable de acuerdo a cómo se presente en el contexto. La función del adverbio es modificar el verbo a un adjetivo u otro adverbio, allí como Alicia, donde nadie la espera, puede cambiar de lugar en la oración sin alterar el sentido de su presencia. Indica las funciones que cumple, no requiere de otra palabra para presentar su significado. Las preposiciones son palabras necesarias que se emplean en la formación de las oraciones para facilitar su comprensión. Ante, debajo, cabe, con, contra, de, desde, dentro, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para que según, sin, para que por, según, sin, sobre, tras, versus y día. O sea, aquí dice que se emplean dentro de una oración para facilitar la comprensión, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ver que todas estas, por ejemplo, podemos poner como sujeto, vamos a poner, a ver, ¿a quién podemos resolver? Pongamos el mismo ejemplo de arriba que dice el sujeto es Simón Bolívar, ¿ya? Ese es el sujeto, ese es el sujeto de nuestra oración. Ya, entonces, podemos ponerle durante la conquista, durante muchos años luchó por conseguir la liberación de nosotros de los señores, de los españoles, ¿no? Entonces, aquí la preposición está dando que combatió una conquista, pero ahí tenemos el verbo luchó, ¿no es cierto?
Yo lucho, él lucha, sí, es el verbo luchó, pero lo hicimos en pasado. Este tipo de palabras son variables. No sufren cambios en su morfología. Pueden presentarse amalgamas de alexema, apedrear, contratiempo, extraterrestre, convivencia, etc. Estas palabras cumplen la función de mostrar la relación entre los miembros de la oración al presentarse cómo relacionarse facilita el significado de la función que cumple cada elemento en una oración. Los estudiantes de medicina viajan con la subdecana. No sé para qué hay una oración. Los estudiantes de medicina, este sería el verbo, los estudiantes de medicina. Digamos el predicado, los estudiantes de medicina. Viajan es el verbo y con la subdecana es el predicado. Las conjunciones son palabras que enlazan dos o más miembros dentro de la oración. Pueden presentarse en locuciones conjuntivas, es decir, más de dos palabras juntas que cumplen una sola función. Esta palabra variable es de su forma permanente igual en distintos niveles sintácticos. Al igual que la preposición cumple la misma función, relacionan los miembros que pueden pertenecer a un mismo nivel, oración coordinada, o a un mismo nivel sintáctico. Ahí vamos a ver los casos de la tilde que ustedes también enfocaron, ¿no es cierto? La tilde es muy importante. La tilde es muy importante dentro de la ortografía, porque por medio de las tildes discriminamos el significado de algunas palabras. No sé, que se presentan para confusión al prescindir de este pequeño signo, incluso si no la usamos correctamente. Según donde tenga el acento, las palabras y su terminación se clasifican en agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Estas palabras, yo creo que esto es como una repetición un poquito más intensa de lo que ya aprendimos en el colegio, ¿verdad? Sí, Listen, ya se ve eso en el colegio. ¿No es cierto? Entonces solamente es como que les estamos recordando para que ustedes vayan afianzando sus conocimientos. Estas palabras también dependen de su terminación, al menos en algunos casos de las agudas y las graves, y por último también debemos considerar si tienen solamente prosódico o la tilde. El acento prosódico es aquel que no se pinta, pero se tiene que emplear la fuerza de voz para que se tenga el sentido de la palabra. La tilde es los que estamos, por ejemplo, si tenemos una palabra último, y vamos a ver, entonces, y vale brindar la atención que se merecen en estos tres casos especiales. Acentuación diacrítica, enfática y diérica. Recordemos que dentro de la Real Academia de la Lengua, las abreviaturas, los nombres propios y las mayúsculas también se tildan. Por tanto, aquellas personas que escriben mayúsculas, aparte de incurrir en una pésima costumbre y error ortográfico, que es el abuso de las mayúsculas, no están exentas de consignar la tilde. Hace muchos años, y eso hace muchos años que se hizo esta reforma en la Real Academia de la Lengua, porque antes cuando ya poníamos con mayúsculas una palabra, ya no le ponemos el acento, ¿no? Entonces ahora todas las palabras tienen que ser acentuadas, y también es
también es importante que en un escrito no utilicemos discriminadamente las palabras mayúsculas, porque si ponemos, ponemos todo en mayúsculas no se va a entender cuál es la idea principal de lo que nosotros queremos decir. La mayúscula se utiliza el título y cuando no es un título, un título que vamos a abarcar un gran porcentaje de información, pero si no es un título como entre mayúsculas y minúsculas también nos sirve, pero nos indica que vamos a abarcar más, un porcentaje menor de oración. Como los títulos de las tesis, dicen, esas creo que van siempre con mayúscula. Sí, ahí van siempre con mayúsculas, pero eso va por el tema de la investigación. Ahí van con mayúsculas. Pero eso les digo, es porque una tesis con mayúsculas es que nos va a hablar de una gran cantidad de información que nosotros necesitamos. Ahora sí, tenemos el acento prosódico. Es la mayor fuerza de voz con la que se pronuncia determinada sílaba dentro de una palabra. Es decir, la que tiene mayor intensidad en su pronunciación. ¿Ya? Entonces, nosotros lo tenemos que ver de una manera correcta, ¿no? Porque si vamos a mí me dijo la señorita que tenemos que el acento prosódico tiene que estar con mayor fuerza de voz. Vamos a leer. Es la mayor fuerza de voz con la que se pronuncia determinada sílaba dentro de una palabra. Es decir, la que tiene mayor intensidad de profundización. Entonces no podemos leer así, ¿no? No podemos leer así. Pero sí podemos leer de una manera normal, pero sí tratando de darle la mayor fuerza de voz a la palabra que nosotros estamos leyendo. Entonces aquí tenemos por ejemplo, inflación, belleza, belleza. Tiene en la Y tiene el acento prosódico, jarra, mesa. ¿Sí? Entonces, si nosotros vemos, la mesa no tiene tilde, ¿no? Pero tiene su acento prosódico de mesa. Como todos en los tres ejemplos, no necesitaremos tilde. La sílaba contiene la mayor fuerza de voz. La tilde es la visualización o materialización de una mayor fuerza en la pronunciación. La tilde se representa por medio de una raya oblicua sobre la vocal correspondiente, de acuerdo a la reglamentación que se consignará a continuación. Recuerde que acento y tildes no son lo mismo. No, la leyenda de Cantuña. Bueno, chicos. Hasta aquí nosotros hemos visto, tanto de parte mía como de parte de ustedes, lo que son las herramientas gramaticales que son muy necesarias para el momento de escribir. Una buena redacción de un trabajo que lleve bien las herramientas gramaticales, que utilice las comas, las tildes, los puntos y también la utilización correcta de los verbos, ayudará a que nuestro trabajo sea de mejor manera. Entonces, chicos, para el examen del parcial, este examen lo voy a poner, si es a esta hora, lo voy a poner como a las 6:10 que se abra y se cierra a las 6:20. Tienen un minuto para responder las preguntas, cada pregunta de 10 segundos, ¿no? No, que no pueden, sí pueden, porque ya esto ya se ha hecho muchísimas veces. Si ustedes estudian,
No hay ningún problema. Les voy a tomar solamente lo que corresponde a la semana, desde la semana 2 hasta la semana 6. No les puedo tomar los de la semana 7 porque yo no les he puesto todavía ahí la información que necesitan en diapositivas. Y si escogemos un trabajo de sus compañeros, solamente parece que uno tiene, el primer trabajo parece que tiene diapositivas y el otro no tiene, ¿verdad? Sí, Liz. Sí, Liz. ¿El primer grupo está con diapositivas o no? Sí, Lice, con diapositivas está Lice. Mm, ¿Quieren estudiar eso o no quieren estudiar eso? Sí. Mejor, como dijo usted desde un principio, Liz. Desde la semana 2 hasta la semana 6. Yo creo que sería mejor de mi parte. También Lice. De mi parte Ya, también, entonces, Liz. pero yo igual voy a poner ahí esto de las herramientas metodológicas, porque esa es una parte de la... Entonces, tenemos de la semana 2 hasta la semana 6. Entonces, vamos a revisar un poquito la plataforma para que ustedes vayan viendo. Voy a poner, no comparto pantalla y ya voy a poner. Entonces, chicos, aquí tenemos nosotros lo que es nuestra aula virtual. Entonces, vamos a ver que tenemos en la semana 1 tenemos presentación y relación del sílabo. Aquí no hay nada que estudiar, ¿verdad? Pero luego tenemos ya el lenguaje a través de los tiempos. Aquí están los recursos que son las diapositivas, ¿no? ¿Ya? Aquí están las diapositivas según fuimos viendo lo que es la historia del lenguaje. Se quedó en el EVEA, dicen. Mandé. No está compartiendo las diapositivas, se quedó en el EVEA, en la Ya. plataforma. Espérese un ratito, espérese un ratito. Ahí estoy compartiendo. Aún le veo en la plataforma y yo le hice. No, Liz, quedó trabado en la plataforma de él. Ya. Entonces aquí tenemos las primeras clases. No son que bestia excesivas, grandes y nada. Con las diapositivas son pocas y no tienen mucho texto para estudiar. Esta es las diapositivas de la segunda semana. Y vamos a través de la plataforma. Ya. ¿Están viendo la plataforma?
No, Licen, está en las diapositivas. Diapositivos de la semana 1, digo de la semana 2. Ahí, Sí, ahí se ve. ya. Entonces, tenemos las diapositivas de la semana 2. Historia del lenguaje, eso es lo que vamos a, de ahí voy a sacar preguntas. Luego tenemos los niveles de lenguaje y de igual manera aquí tenemos, de aquí también igual voy a sacar preguntas. No le abro porque si no pues me hago un lío, porque se descargan. Entonces ustedes lo que tendrían que hacer es entrar a la plataforma y descargarse o estudiar directamente de ahí. Luego tenemos en la semana 4 tenemos tipos y niveles de lectura, ¿ya? Entonces, no vamos a tomar nada del video, sino solamente de las diapositivas, que no es mucha materia que digamos. Entonces, luego tenemos, en la semana 5 tenemos la lingüística del texto y también tenemos temas funcionales del lenguaje. Esos dos temas tenemos en esa semana, en la semana 5. En la semana 6 tenemos el tema que es, ¿de qué se trata esto? En la semana 6. Bueno, no sé qué pasa en la semana 6. No me acuerdo, no le puse, voy a tener que ponerle acá abajo el tema porque no me han dejado el espacio. Entonces, en la semana 6 hemos visto lo que es la lectura comprensiva, ¿no? Entonces, eso es, hasta ahí vamos a estudiar, hasta donde está la lectura comprensiva. Ya, Licen. No es mucho, así que no es mucho y tampoco las preguntas van a estar así de salir corriendo para que puedan, por favor, estudiar. Bueno, chicos, que tengan una bonita noche. Hasta mañana. Señorita, ¿sí me podría ayudar con la